Recientemente, Gustavo Petro ha anunciado una reforma en el sistema de salud colombiano. Una reforma que a primera vista parece inofensiva, pero que está generando una enorme tensión social, hasta el punto de que hubo una movilización este 6 de marzo. En su campaña, Petro ya hizo énfasis en la necesidad de reformar el sistema de salud colombiano para darle mayor peso al sector público, ya que Colombia actualmente cuenta con un sistema mixto de salud. Y diréis, ¿el problema? ¿Dónde está? Por un lado, las entidades privadas están argumentando que les están desfinanciando para expulsarlas del sistema, para de esta forma reemplazarlas por organismos públicos. Por otro, tenemos al Ministerio de Salud, que sostiene que hubo malos manejos por parte de las entidades y que actúan como oligopolios, dejando de prestar servicios de calidad. ¿Quién tiene la razón? Esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Profundizaremos y veremos cómo funciona exactamente este sistema de salud. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Siglo XX, la medicina en Colombia era predominantemente privada y accesible solo para unos pocos. Aunque existía algo de caridad y ahorro para emergencias, la atención médica estaba mayormente limitada y la dependencia de la Iglesia Católica era notable en un país caracterizado por su pobreza. No fue hasta el año 1946 donde se aprobaría la Ley 90, donde se establecería el seguro social obligatorio, el cual se iba a financiar con impuestos, para de esta forma, en teoría, poder proporcionar a todos el mismo servicio. Y remarco el en teoría, ya que para los años 90 el sistema solamente cubría al 20% de la población. Pero en esos años se daría un cambio que daría pie al sistema que tiene Colombia actualmente. Se introdujeron prestadores privados y se promovió la competencia, transformando el Estado en un simple financiador y regulador. Y como estáis viendo en la gráfica, se consiguió universalizar la cobertura, un logro del que muy pocos países pueden presumir. En un lapso de menos de 2 décadas, el sistema de salud ha experimentado notables avances. Se han ampliado las expectativas de vida en 7 años, se redujo la tasa de mortalidad materna en un 50% y se ha duplicado la frecuencia de consultas médicas por habitante y también la tasa de consultas preventivas. Y sorprendentemente, no es un sistema especialmente caro. El gasto de bolsillo en Colombia se destaca como uno de los más bajos, como podéis observar en esta gráfica. Ahora bien, ¿cómo funciona exactamente el sistema colombiano? El sistema se caracteriza por la coexistencia de dos regímenes. El primer régimen contributivo de carácter privado y el régimen subsidiario, que es gratuito y se administra a través del SISBEN. El Ministerio de Salud y Protección Social es responsable de formular políticas de salud y regular el sector en el país. Después tenemos a las entidades promotoras de salud, conocidas como EPS, y las administradoras de riesgo laboral, las ARL, que son empresas regionales encargadas de implementar las políticas del ministerio, básicamente desarrollo de protocolos y la supervisión de la prestación de servicios de salud. Por último, tenemos a las instituciones prestadoras de salud, IPS, donde tenemos hospitales, clínicas, laboratorios, entre otras cosas, que ofrecen servicios a los usuarios para la prevención de enfermedades y la recuperación de la salud. Y el foco del debate está puesto sobre las EPS. Como hemos dicho, se tratan de entidades que tratan de garantizar la prestación de servicios de salud y el sistema de afiliación tiene dos ramas: el régimen contributivo, donde los empleados y empleadores realizan aportes mensuales para la salud y para la pensión, y por otro lado el régimen subsidiado, que trata de dar cobertura a las personas pobres y vulnerables con el dinero de los contribuyentes. Al fin y al cabo se trata de un sistema sanitario mixto donde hay contribución privada, pero luego el Estado trata de garantizar que nadie se quede sin sanidad. Ahora bien, ¿dónde está el problema? De entrada, la controversia surge en que haya actores privados administrando la sanidad. Que eso queráis o no, siempre va a generar polémica. Pero a pesar de esto, como hemos visto, no es que tenga muy malos resultados. Bueno, lo cierto es que solamente os hemos contado una parte de la historia. Uno de los supuestos bajo el cual se diseñó este sistema fue que el empleo informal disminuya en la década siguiente. Se esperaba que el mecanismo de solidaridad de pagar el 1,5% del salario sea suficiente para sostener el sistema, pero parece que se pasaron de optimistas. Tanto el desempleo como el empleo informal han aumentado
y el empleo informal no te esperes que te vaya a pagar este sistema, ya que como su propio nombre indica no está legalizado. Hablamos de un mercado laboral con unas tasas de desempleo cercanas a un 10%, pero unas tasas de informalidad del 55%. El problema se hizo evidente cuando la población subsidiada crecía mucho más rápido que la contribuyente, haciendo que el gobierno tenga que elevar los gastos, pasando de 42 millones en el año 94 a casi 600 millones en los 2000. Pero los problemas no terminaban allí. El país también se enfrenta a un serio problema de infraestructura. Solo 4 regiones cumplen con la disponibilidad de camas recomendadas por cada 10.000 habitantes. Aparte de esto, tenemos problemas de accesibilidad tanto desde la parte de la oferta como desde la parte de la demanda. Como veis en este gráfico, el sistema de salud colombiano sufre serios problemas tanto de oferta relacionada con la infraestructura disponible como de la demanda referente a los recursos que hay. El sistema no funcionaba precisamente bien, pero la pandemia lo terminó de detonar. Varias EPS han tenido que cerrar porque no podían afrontar los pagos, y la caída del peso colombiano hizo encarecer los medicamentos, generando una escasez de estos. La subida de los tipos de interés tampoco han ayudado. Si tenemos un problema con la infraestructura, las subidas de tipo de interés no ayudan precisamente con la financiación. También se ha generado un déficit en el sistema debido a una sobreestimación de los ingresos. Se esperaban unos ingresos mucho mayores y se ha actuado en consecuencia. Esto se parece un poco al sistema de pensiones chileno. Sobre el papel está muy bien, pero se ha aplicado en un contexto equivocado. La economía colombiana no está preparada para tener un sistema sanitario así, ya que como hemos visto previamente tienes que tener un mercado laboral medianamente funcional para que este funcione. Pero no sería del todo justo culpar solamente a las EPS y al sistema de todo esto, ya que el gobierno también ha puesto de su parte. Hasta octubre del año 2023, la deuda acumulada de las EPS llegaba a los 25 billones de pesos, haciendo que el 61% de estas EPS se enfrenten a problemas de solvencia. Y como hemos dicho, el gobierno ha puesto de su parte para llegar a esta situación. En primer lugar, el 16 de noviembre dejó de suministrar determinados medicamentos a algunas EPS como Sanitas, y también ha retrasado algunos pagos, deteriorando las cuentas de estas instituciones. Tampoco ayuda el señalamiento que se hace desde el propio gobierno por supuestamente saltarse la regla de qué hacer con las reservas técnicas. Y aquí nos vamos a detener. En el informe de Supersalud, citado por el propio Petro, se destacaba que 20 de las 24 EPS carecían de recursos suficientes para poder ser solventes. De los 18 billones de pesos que se exige, tienen solamente 6. Pero hay un ligero detalle que no se tiene en cuenta. Y es que durante la pandemia se autorizó a estas EPS a utilizar los fondos de reserva técnicos para pagar deuda con hospitales y proveedores. Es decir, que lo que hacían era legal, ya que estaba autorizado por el propio gobierno. Estábamos en una situación de emergencia y había que saltarse un poco la regla para poder sobrevivir. Por tanto, es normal que se hayan deteriorado las cuentas de estas empresas. A esto hay que sumarle la gran escasez de medicamentos existentes en el sistema, pero esto no es algo excepcional de la economía colombiana, ya que es un problema que está afectando a todo el mundo. El gobierno tiene que ver con la incertidumbre que ha generado respecto a este sistema y también el señalamiento que hace directo sobre ellos. Para más INRI, INVIMA, que es el encargado de regular los medicamentos en el país, no ha tenido un regulador firme desde que está Petro en el gobierno. ¿Y qué es lo que quiere conseguir Petro? Creo que es evidente: intentar reducir el peso del sistema privado dentro del sistema de salud colombiano, favoreciendo más al público. Lo quiere hacer facultando a hospitales y otras instituciones a recibir pagos directos de los clientes, sin necesidad de pasar previamente por las EPS. Todo esto está aún en trámite, pero su objetivo es básicamente tratar de prescindir de estas organizaciones. Pero, ¿para qué existen? Las EPS quieren tratar de dar solución a un problema conocido como riesgo moral en situaciones de información asimétrica, es decir, una situación donde un agente sabe algo y el otro no, aprovechándose de esa información para sacarse un beneficio, conscientemente o inconscientemente. Si un paciente no sufre los costes de estar acudiendo a consulta, podría abusar de esto generando sobrecostes en el sistema, ya que solamente un paciente es consciente de los síntomas reales que tiene, y estas instituciones nacen como solución a este problema de riesgo moral, obligando a pagar una cuota en función del perfil. Pero esto no significa que funcionen de forma perfecta. Pueden surgir problemas por el lado de las propias aseguradoras, que al disponer de información privilegiada que otros no tienen, a lo mejor pueden subir los precios de los productos por encima de su valor original. Es por esto por lo que se trata de justificar la intervención pública como
un árbitro que evite que se pasen con los precios. Pero el sector privado tiene una ventaja sobre el sector público y es que dispone de información que el sector público no puede tener, haciendo que sea necesaria la coexistencia de los dos sistemas. Sería un error intentar quitar cualquiera de los dos, sobre todo en el contexto colombiano. Como hemos visto, lo que hay que atacar es la raíz del problema, que es el ineficiente mercado laboral que hay en Colombia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. ¿Creéis que se tiene que reformar el sistema de salud colombiano? Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.